Es un enorme privilegio estar nuevamente aquí. Ha sido por su gracia, ha sido por su misericordia y realmente Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel durante este tiempo. Nos permite crecer, madurar a través del Evangelio. El Evangelio no solamente nos permite creer, también nos permite crecer y también nos permite madurar. Y por eso estamos en la serie Salmos diversos, diversos salmos. Y hemos visto que los salmos tienen una estructura sistemática. La mayoría nos muestra expresión de pesar, de dolor, de sufrimiento, de arrepentimiento. Luego viene una expresión de confianza en Dios, un clamor de liberación y por último una alabanza a Dios por su fidelidad. Y hoy vamos a ver algo atípico en cuestión de esto. Y viene luego una confianza al único que es capaz de librar al justo. Realmente, si nosotros vemos desde el Salmo 120 al 134, nos daremos cuenta que arribita tiene un título que dice Salmo gradual o Salmo de ascenso gradual o Cántico de ascenso gradual. Y es que la palabra traducida ascenso se usa para decir gradas o escalón o peldaños. Lo que nosotros estamos viendo son salmos que los judíos debían cantar durante su ascenso, durante su subida, durante su escalonamiento a Jerusalén, con el firme propósito de adorar, de exaltar y de honrar a Dios. Y pues como era algo frecuente, le permitía a la persona meditar, pensar, recapacitar, pero sobre todo reflexionar en ciertos principios fundamentales en Dios. Como ya hemos venido viendo, estos salmos comienzan en el Salmo 120 y terminan en el Salmo 134. Y cada uno de ellos tiene la particularidad de comenzar diciendo cántico gradual. 3 veces al año. Los hebreos fieles hacían esas caminatas, ya que Dios lo estableció allí en Éxodo 23:14. Éxodo 23:14 dice, 3 veces al año me celebraréis fiesta. Los judíos fieles desempolvaban de sus mentes la enorme y la bella liberación por parte de Dios. Renovaban sus compromisos con Dios como su pueblo y luego sabían que eran muy bendecidos por aquel que los escogió. Damas y caballeros, todo esto es recordado, enseñado y celebrado durante estas festividades anuales y hasta hoy nos deja una enorme enseñanza de nuestro andar cristiano en fe día a día. Bien dice allí, le dijo Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice toda la escritura. Oremos. Padre, te damos gracias en este tiempo, en esta mañana. Gracias, Señor, porque es tu palabra y no vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito por la cual tú has enviado. Señor, te pido por este tu siervo, voz de Dios, nunca voz de hombre, que mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras y mis acciones se sometan y se sujeten a tu voluntad. Señor, gracias, porque hasta aquí nos has traído y es por tu misericordia. Tú has sido muy bueno con nosotros, Señor, y aunque nosotros infieles, tú permaneces fiel. Te pedimos por estos tiempos, te pedimos porque los salmos, Señor, llenen nuestras vidas, porque tú, Señor, nos lo enseñaste, que los salmos hablan de ti. Y tú eres el centro de la palabra de Dios, mi buen Jesús. El honor, la gloria y la alabanza solamente son para ti. En el nombre de Jesús. Amén. El peregrino, el caminante empieza desde lejos, Salmo 120. Luego está dentro de Jerusalén. Me gocé con los que me decían, iremos a la casa del Señor, Salmo 122. Y al final está dentro de la casa de Jehová, Salmo 134. Y hoy nos corresponde el Salmo 123. Acompáñenme por favor al Salmo 123. Salmo 123. Por favor, vamos allí. El Salmo 123 comienza diciendo así. Dice, cántico de ascenso gradual. A ti elevo, a ti levanto mis ojos, tú que reinas en los cielos. He aquí,
Como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, porque muy hartos estamos de desprecio. Harta en extremo está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. A ti levanto mis ojos, dice el Salmo 123, versículo 1. Y recuerdo que hace algunos ya bastantes años en el sector de galerías, allí en el norte de Bogotá, había una juguetería grande en toda una esquina. Yo solía ir y mirar juguetes porque era enorme, era grande, era bonita. Pero un día me di cuenta que tres niñas estaban paradas delante del vidrio de la juguetería y dos de ellas a una tercera le describían todo lo que había en la vidriería, ya que la niña era invidente. Un hombre muy curioso se paró a escuchar y dice este hombre que era interesante ver cómo estas dos niñas se esforzaban para describir los juguetes. Pero también decía que les resultaba bastante difícil. Cuando este hombre me contó esta historia, yo dije, es la misma situación cuando tenemos que hablar de Cristo. Los hombres no ven en Cristo belleza alguna. Los hombres no ven la salvación tan grande que hay en Él. Cuando nosotros se los describimos, es como esta niña. Pero si vienen a Cristo, si vienen a Él y reconocen su pecado, abren sus ojos y Cristo se les revela, expresándose en toda su hermosura y gracia. Pregunta en esta mañana, ¿cómo miras? ¿Cómo miras? Y es que fui al diccionario y busqué la palabra mirar, y el diccionario define la palabra como fijar la vista en un objeto, observar las acciones, apreciar, estimar, tener en cuenta. Por eso la pregunta, ¿cómo miras? Y es que vemos todo lo que miramos, pero no miramos todo lo que vemos. Vemos todo lo que miramos, pero no miramos todo lo que vemos. Nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios. Recordemos que el Salmo 123 es una plegaria de un peregrino, una persona que va por tierras extrañas, una persona que por devoción se dirige a Jerusalén. Esta es una oración de confianza. Confianza es una esperanza firme o una seguridad estable que se tiene en que un Dios único, soberano, quien gobierna, va a actuar y todo saldrá conforme a su voluntad, no a la mía, a su voluntad. Yo estoy plenamente seguro, estoy determinado, estoy tranquilo que la sinfónica de Dios está tocando la hermosa melodía al ritmo que Él quiere. Y yo debo tener fe de que Dios obrará. Este salmo es una petición colectiva por la misericordia de Dios. Después de un tiempo largo de dificultades que los enemigos le causaron a estas personas. Pregunta, ¿cómo miras? ¿Cómo miras? Por eso el salmista comienza diciendo, a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. Cuando este hombre quiere mirar al Dios de Israel, debe levantar su mirada, fijar la vista en un Dios soberano y todopoderoso, observar las acciones que el Dios, quien gobierna toda su creación, obrará a su favor. Debe apreciar, debe estimar, debe tener en cuenta a un único Dios que puede librarlo del peligro que lo acecha. Pero si nos damos cuenta, el salmista no solo dice levanto mis ojos, no solo dice alzo mis ojos, dice a ti alcé mis ojos, a ti que reinas en los cielos, al único que podemos levantar nuestra mirada, a ti, sobre todo en este tiempo donde necesitamos a un Dios soberano, a un Dios de amor. A ti, Dios, te necesitamos. A ti, Dios, que reinas. A ti, Dios, que eres soberano sobre toda tu creación. Dios tiene el poder sobre su creación, porque Él la creó. Le pertenece, o mejor, le pertenecemos, dice la cartilla.
Nosotros somos sus siervos y ese es el mensaje de esta mañana. Necesitamos buscar urgente, urgente a un Dios soberano, quien tiene la autoridad suprema, un Dios quien es magnífico, un Dios quien es excelente. A ese Dios debemos acudir en este 2021. Realmente esta frase expresa una santa confianza en un Dios soberano, único, y una confortable esperanza de recibir de Él solamente cosas buenas. A los que aman a Dios, todas, ojo con esa palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso vemos que en el verso 1 habla en primera persona y dice, a ti levanto mis ojos. Pero si te das cuenta, y en el verso 2 dice, nuestros ojos. Es que en el verso 1, al parecer, el que está hablando se refiere al líder de la reunión, de la asamblea, quien habla de parte de esa asamblea, de esa gente. Por eso vemos ese cambio en el versículo 2. Mira lo que dice el versículo 2. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Somos esclavos por amor. Somos esclavos por amor de un Dios soberano. Somos esclavos por amor de un Dios de revelación, de misericordia. No importa quiénes seamos. No importa quién eres. Eres esclavo por amor. O sencillamente no lo eres. Un joven recién convertido estaba intentando predicar el evangelio en una reunión en un parque. Estaba allí parado y decía, arrepiéntase, y la verdad no lo hacía muy bien. Y una persona que lo estaba escuchando lo interrumpe y le dice, hey joven, vea, usted no sabe predicar, usted debería tener vergüenza de estar aquí. A lo que este joven le contestó, ¿sabe, señor? Tengo vergüenza de mí mismo, pero no tengo vergüenza de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Por eso, amigo, permítame proseguir. Y así debe ser. No tengamos vergüenza de Cristo, de aquel que nos compró con su sangre. El salmista y los que escuchan y los que lo cantan, los que entonan este salmo, tenían o toman una actitud de humildad. Aceptan quiénes son realmente. Son esclavos. Somos esclavos y se rinden ante el amparo y el socorro de aquel que podía ayudarlos. Somos incapaces, pero cuando dependemos totalmente de Dios, todo cambia. Mira lo que dice el Salmo 145:15. Acompáñame por un momento al Salmo 145, versículo 15. Hay unas hojitas más adelante. Dice así el Salmo 145:15. A ti miran los ojos de todos, los ojos de todos, y a su tiempo tú le das alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. La palabra de Dios siempre usa historias de aquí para enseñarnos cosas de allá. Historias terrenales para sacar una enseñanza espiritual. Son comparaciones basadas en realidades muy familiares que nos permiten comprender y asimilar una hermosa enseñanza. No, es que yo no soy esclavo. Todos somos esclavos de algo que nos tiene atados. Algunos son esclavos de la televisión, otros son esclavos de un vicio, otros son esclavos de las noticias, pero todos somos esclavos de algo. Cuando vienes a Cristo, cuando derramas tu vida delante de Cristo, empiezas a ser esclavo de aquel que te amó, quien te llamó. Pero realmente, ¿qué motivación tendría un siervo en mirar a la mano de su amo? ¿Por qué la palabra de Dios es tan insistente en que debemos mirar, en que nuestros ojos deben estar puestos en Dios? Bueno, realmente me puse a indagar la primera vez que aparece la palabra ojos en la palabra de Dios y me llevé una grata sorpresa, ¿saben? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 5. Acompáñenme a Génesis 3:5. Y recuerde la palabra o recordemos la pregunta en esta mañana.
¿Hacia dónde fijas tu mirada? ¿Hacia dónde miras? Génesis 3:5 dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Serán abiertos vuestros ojos. ¿Se acuerdan quién estaba hablando allí en Edén? Otra versión dice, lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día ustedes serán como Dios. Esta versión cambia ojos por conocimiento. Familia que nos escuchan esta mañana. Nuestro intelecto, nuestros pensamientos, con la caída, como nuestra inteligencia pereció, murió. Ya el ser humano no quiere buscar a Dios. El ser humano no anhela las cosas de Dios. Porque el ser humano cree, se imagina, piensa y hasta fantasía que está mejor sin Dios. Y que el conocimiento que tiene es suficiente para poder llevar su vida. ¿Qué espera un siervo de su amo? Y la respuesta es compasión. Compasión. ¿Cuál es esa compasión que muestra Cristo hacia nosotros? ¿Cuál es esa compasión que el Rey de Reyes y Señor de Señores muestra hacia ti? Mira lo que dice Marcos. Marcos 6:34. Marcos 6:34. Marcos 6:34 dice, al desembarcar, él, o sea, Cristo, vio una gran multitud, dice, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cristo no solo vio a las multitudes y tuvo compasión, sino que él accionó, se movió. ¿A qué? A enseñarles muchas cosas, a instruirles, a adoctrinar a las personas que como ovejas no tenían pastor. Tú que me escuchas en este momento, Cristo sabe perfectamente que tienes necesidades físicas. Cristo sabe perfectamente lo que tiene que suplirte. Pero Él, quien conoce una raza caída, sabe que lo que más necesitamos en este mundo son aquellas necesidades espirituales. Pero ¿cuáles son esas necesidades espirituales? Preguntarás. ¿Cuáles son esas necesidades espirituales? ¿Acaso hay algo más importante que el comer, que el dormir? Son aquellas necesidades que son propias del ser humano. Están en nuestro interior. Son esas necesidades espirituales que se manifiestan, que se muestran, que se exponen. Mira lo que dice Eclesiastés 3:11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado y fue Dios quien sembró la eternidad en el corazón humano. Dios te creó con un propósito eterno y nada de lo que tú consigas aquí agradará, satisfacerá tu corazón. Siempre vas a querer más y más de aquí, de la hora. Pero nada de lo eterno, nada de lo futuro. Y a propósito de eso, si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde tienes tu mirada? ¿En el aquí, en el ahora o realmente en lo eterno? Me encanta esa conversación de el Señor Jesús con Nicodemo allí, Juan capítulo 3. Dice la Biblia que un hombre entendido de la ley, principal de los judíos, se acercó a Jesús, al único que podía salvarle, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer esto si no viene de Dios. Y le hace una pregunta muy profunda. ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús sabiamente le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que tener en cuenta ese nacimiento, ese nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo le dice, Señor, ¿puede acaso un hombre viejo entrar nuevamente en el vientre de su madre? Y le dijo, no, no has entendido, tú siendo un hombre
de la ley no has entendido. Lo que el Señor Jesús nos está enseñando a nosotros en Juan capítulo 3 es que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Que de corazón le digamos, Señor, yo soy un pecador. He estado lejos de ti. Me cansé de esta vida. Realmente lo único que anhelo y lo único que quiero es un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 15 y 16 nos dicen que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Dice el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de esta buena conversación con Nicodemo, el Señor dice, no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Si nacemos una vez, vamos a morir dos veces. Porque ya nacimos separados de Dios. La muerte quiere decir eso, separación. Pero si nacemos dos veces, vamos a morir una. Porque nuestra relación con el único Dios verdadero está saldada, está a cuentas. La justa ira de Dios ha sido consumada. Por eso el Señor Jesús en la cruz, dijo, en la cruz del Calvario nos dijo, tetelestai, consumado es. Y el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, lo levantó de los muertos y dijo el Señor, el pago está hecho. Por eso nuestro buen Dios resucitó, porque Dios se complació del sacrificio. Cristo sabe que tú y yo somos indefensos, hambrientos, necesitados de protección, pero es de su protección, de su guía. Estamos expuestos a los peligros del pecado y de la destrucción espiritual. Por eso mis ojos tienen que estar fijos en aquel quien me amó y se entregó por mis pecados. Nuestra mirada debe estar fija, afianzada, adherida, asegurada, sujeta, incrustada en aquel que tiene el poder de tener compasión de nosotros, nuestro Dios. Salmo 103:8 dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Hacia dónde fijas tu mirada? ¿Hacia dónde estás mirando? Mira a las nubes, que el Señor viene pronto, vuelve pronto. ¿Realmente cuántos quieren que Él vuelva pronto? ¿Hacia dónde fijas tu mirada? Versículo 3. Ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, porque muy hartos estamos de desprecio. En este caminar, en este peregrinaje, el único que realmente nos puede ayudar, el único que puede brindarnos o mostrarnos piedad es nuestro buen Dios. No hay nadie más. Nadie. Salmo 51:5. Un David caído, un David llevado, un David triste, acongojado. Dice Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Pero él dice, ten piedad de mí. ¿Pero qué es? Que nuestro soberano Dios nos tenga piedad. Realmente es que Dios no nos da el castigo que merecemos. No nos da el castigo que realmente merecemos por haber transgredido su ley. Es esa compasión que lo impulsó a brindarnos ayuda cuando más lo necesitamos. Es ese amor del Señor por nosotros, porque nos ama y nos cuida. Por eso el salmista dice, compadécete de nosotros. Muestra misericordia hacia nosotros, porque estamos cansados de tanto desprecio. Y ese desprecio es porque nos insultaron o nos han herido, nos humillaron profundamente. Y es que realmente el desprecio es una reacción por una causa específica. ¿Cuál era la causa de desprecio del pueblo de Dios?
Y realmente ese desprecio es una serie de conflictos serios contra el pueblo de Dios. ¿Te has sentido reprochado por causa de las cosas de Dios? ¿Te has sentido desanimado? ¿Te has sentido humillado? ¿Te has sentido regañado, amonestado? ¿Te has sentido reprendido? Pero ojo, por las cosas de Dios. Porque como ya no nos juntamos con algunas personas, ahora ellos hablan mal de nosotros. Los enemigos los consideran indignos de aprecio. Eran arrogantes, altivos, soberbios, con aquellos que irían, ojo con esto, a alabar a Dios. Y eso mismo pasa ahora. Y eso mismo pasa ahora. Pregunta en esta mañana, ¿cómo reaccionas tú ante esa clase de injurias, de inquietudes, de molestias? Saben, nuestro buen Dios nos deja un mandamiento. Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo 5:44. Recordemos que todo tiene que ver con Cristo. Recordemos que el Evangelio nos permite y nos ayuda a creer, a crecer y a madurar. Mateo 5:45 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Fácil? No. ¿Seguro? Sí. Y realmente a veces no sabemos cómo reaccionar con esas personas que nos desprecian. No sabemos cómo. Pero realmente si nosotros en este 2021 empezamos a utilizar las armas de nuestra milicia, vamos a obtener más victorias. Y lo más seguro para esta clase de personas es la oración. La oración es una obligación y una disciplina. Se ora, tengamos ganas o no. El fallo más grande que puede tener un cristiano es la falta de oración. Cristo nos enseñó a orar. Si realmente somos sus seguidores, debemos ser y hacer lo que Cristo hizo y es. La Biblia te llama cristiano, o sea, un seguidor de Jesús, un Cristo pequeño. Y realmente lo que nos demanda Cristo no es injusto o ilegal o caprichoso. Jesús no te está pidiendo que hagas sacrificios. Jesús lo que te está diciendo y lo que Él quiere y anhela en tu vida, en mi vida, es que crezcamos en su gracia, que lo conozcamos y que lo obedezcamos. Eso quiere Cristo. Por eso nos tienen que despreciar. Por eso nos tienen que despreciar, no por otras cosas. Hasta rendirnos y así poder clamar a Él, porque nos dé fortaleza para seguir adelante. No rogamos por méritos, rogamos porque somos incapaces. No rogamos por lo que tenemos, rogamos por lo que necesitamos. Y necesitamos más de ti, Señor. ¿Hacia dónde fijas tu mirada? ¿Dónde tienes puesta tu mirada en esta mañana, en este momento? ¿Dónde tienes puesto tu mirada? Versículo 4. Harta en extremo está nuestra alma del escarnio, de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. El peregrino sigue avanzando, sabiendo que el desprecio, el escarnio que sufre es mucho, los agravios aumentan, las ofensas no paran. Vemos a veces cómo los que hacen el mal prosperan, cómo avanzan, conquistan, sueñan, y todos esos sueños los obtienen y nosotros, realmente nosotros queremos hacer más, pero parecen que no se nos dan las cosas. Pero esa gente orgullosa, esa gente arrogante es la que manda. Y la verdad no veo en este salmo que haya una respuesta. Es como si este salmo quedara inconcluso.
Señor, mira a la gente de afuera que... Señor, responderás. Señor, nos ayudarás. Y la respuesta es obvia. La respuesta es obvia. Todo depende de dónde tengas tu mirada. Todo depende de dónde tengas tu mirada. Mira lo que dice Salmo 73, versículo 2. Salmo 73, versículo 2. Y recuerda esta pregunta: ¿por qué prosperan los impíos? ¿Por qué avanzan los malos? ¿Por qué están gordos y bonitos, rojitos y bonitos? Pero si tú tienes tu mirada puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, puedes decir como el salmista en el Salmo 73, 2: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaran mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y el salmista en el Salmo 73 continúa con su discurso: no hay dolor en su muerte, no sufren penalidades, se mofan, hablan mal. Pero cuando llega al verso 16, ahí en el Salmo 73, 16, dice: cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Entonces comprendí el fin de ellos. Vuelve pronto. Todos tendremos un fin. Todo esto terminará en algún momento. Dios no responde en este salmo al peregrino. Pero de algo está seguro el peregrino: Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos hasta los siglos, por siempre. Amén. ¡Qué gran Dios tenemos! ¿Sientes a veces que Dios no te responde? ¿No oyes la voz de Dios? ¿Sientes que el mundo a tu alrededor se está derrumbando? ¿Sientes que ya todo está perdido? ¿Eso es lo que sientes? Esa enfermedad, ese hijo, ese hogar, esas finanzas. Te tengo una noticia. Todo depende para donde tú mires. Mira el Salmo 73, 28, ahí más abajito. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Salmo 73, 28. Guárdalo en tu corazón. Créelo, porque más para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Dios nos dirige a través del sufrimiento a la victoria. Dios nos dirige a través de la adversidad a lo que Él quiere. Dios nos dirige a través de la penalidad a donde Él nos quiere llevar. Venga, no hay otra manera. Venga, porfa, no hay otra manera. Y estoy plenamente convencido de que en el cielo daremos más gracias a Dios por nuestros reveses, por nuestros percances, por nuestros desastres y nuestras pruebas, que por ninguna otra cosa. Aquel que escribió El progreso del peregrino, Juan Bunyan, le habrá dado gracias a Dios por la cárcel en Bedford, porque sacó una obra literaria magnífica, la recomiendo: El progreso del peregrino. Creo que Pablo le habrá agradecido los azotes. No dudo que Daniel habrá creído que su porvenir era bastante duro. Poco se habría imaginado cuando fue puesto en el foso de los leones. Él no se imaginó que eso sería de mucha bendición para nosotros. Juan, la historia nos dice que al parecer allí en Patmos sufrió mucho, pero recibió el Apocalipsis. Pedro no fue digno de morir como su Señor y pidió morir cabeza abajo viendo a su esposa, y las palabras de él fueron: anímate, que esto es por causa del Evangelio. ¿Estás pasando por dificultades? No te desanimes. No te desanimes. No te desanimes. No te deprimas. No desmayes, porque Él es tu Dios, quien te esfuerza.
Dios está contigo. Eres heredero de la gloria. El tiempo de nuestra redención se acerca. Vuelve pronto. ¿Dónde tienes tu mirada? ¿Realmente dónde tienes tu mirada? Aquí. Cambiemos. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá en las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados. Mira las nubes y dile, Señor, vuelve pronto. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que nos das. Señor, perdónanos. Perdónanos porque a veces vemos más lo que sucede en esta tierra que tu misericordia. A veces vemos las noticias y nos desalentamos por la cantidad de contagios, por la cantidad de muertes. Pero no acudimos a tu palabra para decirnos que tú eres Dios, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, como dijo Pablo, sé vivir con mucho o sé vivir con poco, pero lo cierto es que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Fortalécenos en esta semana. Señor, sorpréndenos de la manera que solamente tú sabes hacerlo. Es en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios los guarde. Shalom. Bendiciones. Chao, chao.